¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a compartir un análisis que tiene que ver con la estructura laboral de México y algunas particularidades que se manifiestan en las entidades federativas. La reciente encuesta que dio a conocer el INEGI, correspondiente al primer trimestre, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues tiene muchísimos pormenores, referencias, indicadores, no solo de la masa global de ocupación formal e informal, sino las características de esta población por niveles de escolaridad, niveles de ingresos, sectores económicos específicos. Es decir, hay mucha información, pero aquí lo relevante es cómo va creciendo, cómo se va comportando el empleo global, el empleo general en México, a partir de este referente, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. También hemos compartido en este espacio la información que surge del registro que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social y que lo retoma la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y que nos ha permitido también realizar análisis de una referencia muy importante, porque no es una encuesta, es un registro de los trabajadores dados de alta en esta institución del país. Hemos estado trabajando este tipo de información. Ahora vamos a compartirles información general del mercado laboral mexicano, pero vamos a hacer énfasis en algunos de los aspectos que a nuestro juicio son relevantes como referencia de las condiciones de trabajo de los mexicanos. Empezaríamos señalando que en este reporte del primer trimestre del 2026, la población económicamente activa es de poco más de 61 millones de trabajadores. Podríamos establecer que hay un aumento de 622,000 adicionales a lo que se reportó en el primer trimestre del 2025. Un dato importante significa que la población que tiene trabajo o que está en busca de trabajo de 15 años o más, pues diríamos es el potencial de la fuerza laboral del país. El otro elemento de referencia es la población ocupada. De este total, de poco más de 61 millones de trabajadores, la población ocupada es de 59.6 millones de trabajadores ocupados. También tuvo un crecimiento absoluto de 552,000 puestos de trabajo, más que los reportados en el primer trimestre del 2025. Y la tasa de desocupación crece ligeramente de 2.5% que traíamos en el primer trimestre del año pasado a 2.6% de la población económicamente activa. La tasa de participación económica es de 58.7%, que es ligeramente menor a la reportada en el primer trimestre del año pasado. Diríamos, este es el universo de los datos globales que nos arroja la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre del presente año. Hay aspectos a destacar en dos componentes o dos referentes en la medición de la ocupación en México. Sin duda es la tasa de desocupación, que crece ligeramente de 2.5 a 2.6% de entre el 2025
y el 2026 correspondientes al primer trimestre. Y la subocupación, es decir, trabajadores que tienen que buscar más horas de trabajo o otro trabajo adicional al que tienen para complementar su ingreso en los hogares. Esta tasa a nivel nacional prácticamente permanece en el mismo nivel, 6.6% de la población ocupada. Y el otro referente importante en el análisis es la tasa de condiciones críticas de ocupación. Esta tasa tiene un aumento importante, iba a decir significativo, a final de cuentas, un aumento que se puede observar en términos de ascenso de 37.6% a 38.8% la tasa de condiciones críticas de ocupación. Lo relevante de esta tasa es que mide justo las condiciones de precariedad de los trabajadores de México. Está en 3 categorías la medición, o que incorpora esta medición: trabajadores con menos de 35 horas a la semana, es decir, trabajadores que prácticamente están en el filo de la ocupación marginal en un periodo determinado, estamos midiendo en términos semanales. Y luego trabajadores con más de 35 horas con ingreso bajo, ingresos inferiores a un salario mínimo. Y la otra categoría son los que trabajan más de 48 horas con pago limitado, es decir, por abajo de los 2 salarios mínimos. Por eso es importante el comportamiento que tiene esta tasa, la tasa de condiciones críticas de ocupación, en 38.8%, que significa que casi 4 de cada 10 trabajadores ocupados enfrenta condiciones laborales precarias. Estos son parte de las lecturas que queríamos compartir con los amigos de Ecoeconómico. Cuando vemos la estructura laboral nacional del país, vemos que la estructura en términos históricos realmente no tiene grandes cambios en su comportamiento a lo largo digamos, por lo menos en la última década. La estructura laboral del país más o menos está en promedio, repito, en el largo plazo, de un 55% viene siendo el trabajo informal y el 45% viene siendo el trabajo formal. Un poco para facilitar el análisis, significa prácticamente que 6 de cada 10 trabajadores de México se encuentran laborando en la informalidad. Estamos hablando en términos absolutos de casi 33 millones de personas que trabajan o laboran en condiciones de informalidad en el país. Hay varios temas ahí a destacar, no me quiero adelantar, pero en el análisis que se han hecho desde el punto de vista incluso académico, en la profundización de lo que son mercados laborales y la segmentación de los mismos, no solo por sectores económicos, sino también en términos regionales e incluso a nivel todavía microrregionales, vale la pena establecer varios de los temas que nos debe llamar sobremanera la atención. Es decir, la gran discusión en términos de los resultados que nos genera la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es la dicotomía que se genera a partir de el trabajo formal, el trabajo informal y la tasa de desocupación. Son de los grandes temas
que se han venido discutiendo por lo menos en las últimas 2 décadas. La tasa de desocupación y la tasa de informalidad interactúan. Esto significa, en el análisis, que dependiendo de las condiciones económicas de las entidades federativas, cuando hay un reporte o un registro periódico, trimestral en este caso, en el largo tiempo, donde se abaten la tasa de desocupación a niveles mínimos, estamos hablando de 1.2, 1.5%, y el resto de la población es ocupada, hemos establecido, bueno, esas entidades federativas e incluso en el país, estaríamos hablando que el país o la entidad en su defecto está en condiciones de pleno empleo. Aparentemente esto significaría bajas tasas de desocupación, pues significa que en la estructura la mayor parte de la población del país está ocupada. La tasa de desocupación en el país en el primer trimestre fue de 2.6%, el resto, prácticamente el 98%, si lo redondeamos, 97 y cacho, estaría población totalmente ocupada. No habría gran problema si lo visualizamos en términos de lo que es la tasa ocupada y la desocupación. El tema es que en la ocupación brinca el tema de la informalidad. Buena parte, lo que decíamos a nivel nacional, prácticamente 6 de cada 10 trabajadores están laborando en la informalidad. Y eso es lo que hace que la fuerza laboral, el mercado laboral mexicano, se vea mermado, socavado, si lo quieren ver así, porque buena parte de los análisis nos lleva, en principio, de que son trabajadores que están en condiciones muy precarias desde el punto de vista económico y de las prestaciones de carácter social. No tienen seguridad social, no tienen servicios médicos, no tienen fondos de retiro, no tienen aguinaldo, no tienen primas vacacionales, e incluso diríamos no tienen vacaciones pagadas. Es decir, es una masa laboral que se ve en condiciones muy críticas, pero un elemento desde el punto de vista de las haciendas públicas, federal, estatal y municipales, es que es una población muy importante, un grueso de ellas, que no colabora fiscalmente a la hacienda pública de los estados del país y de sus municipios. Toda la recaudación, a final de cuentas, que se pueda generar al país, que son los impuestos de orden federal, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, se concentran en la federación, pero la federación participa de esa renta fiscal a las entidades federativas y a los municipios. Cuando esa fuerza laboral o entidades que tienen socavado su mercado laboral muy acentuado con la presencia de la informalidad laboral, evidentemente no se ven beneficiados, diríamos en términos económicos, de las bondades o beneficios del desarrollo. Vale la pena hacer esas acotaciones, porque el fenómeno que hemos estado observando a lo largo del tiempo y que lo vamos confirmando trimestre tras trimestre, en que este fenómeno de que entidades federativas con baja o con tasa muy baja de desocupación se refleja a final de cuentas o tiene su correlato en términos directos en un aumento de la tasa de informalidad. Eso es lo que está pasando, y lo subrayo y lo destaco, en economías con estructuras económicas débiles, o como podríamos señalar, economías estatales con condiciones
de precariedad económica y de precariedad social. Esas entidades federativas están, digamos, reportan tasas bajas de desocupación, pero tasas muy altas de informalidad laboral. Ese es el fenómeno que viene manifestándose, que evidentemente no es un tema de gobierno. Es decir, el tema del fenómeno de la informalidad está muy vinculado al sector productivo del país, en donde dan pie en función de la actividad a la cual se dedican para tener fuerza de trabajo en condiciones no formales que evidentemente trastoca o afecta directamente a los trabajadores mexicanos. Este fenómeno lo podemos ver de manera muy específica. Fíjense, en el primer trimestre de este año, las 5 ciudades que manifestaron mayores tasas de desocupación fue la Ciudad de México, Tabasco, Coahuila, Durango y Guanajuato. Tasas de desocupación por encima de la tasa nacional, que fue de 2.6%. Estas 5 entidades marcaron en promedio una tasa de 3.4%. Les decíamos, son las que mayor desocupación manifiestan. Y las entidades con menores tasas de desocupación está Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Guerrero y Oaxaca. En promedio, estas entidades federativas, estoy tomando como referencia 5 entidades, es de 1.4%. Si hablábamos del 100%, 1.4% de la población económicamente activa no tiene trabajo, ¿verdad? Y el resto, hacia el 100%, 95.5% podríamos establecer, 95.6% está ocupada. Por eso decíamos, en apariencia diríamos, bueno, pues no hay tanto problema, las tasas de desocupación son bajas, pero vemos el otro ángulo, el tema de la informalidad y lo que implica para varias entidades federativas. Fíjense, en este primer trimestre, Oaxaca, que aparece con una tasa de 1.2% en la desocupación, ¿verdad? En informalidad, la tasa de informalidad es de casi el 80%. Nada más para que vean el contraste al cual hacemos referencia. Las 10 entidades con mayor tasa de informalidad están ligadas a lo que decíamos al momento, al inicio de este análisis, es decir, economías débiles, economías en condiciones críticas, economías que no han podido despegar en sus procesos de desarrollo, sobre todo que tiene que ver con el tema de la industrialización y que se han rezagado en ello, pues son entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Michoacán, Tabasco, Morelos, donde la tasa de informalidad está por encima de la tasa nacional del 54.8%. Estas 10 entidades en promedio tienen una tasa de informalidad de 71.2%. En contraste, podemos observar en la información que tenemos a la vista, hay entidades federativas que manifiestan las menores tasas de informalidad en el país y que están ligadas justo a las entidades que han manifestado mayor despegue económico, mayor modernidad industrial y que ha tenido la capacidad de tener inserciones en el comercio exterior, en la atracción de capitales externos, que es el caso de Coahuila, de Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, la Ciudad de México y Tamaulipas, en donde en promedio
la tasa de informalidad laboral es de 39.3%. Y aquí confirma lo que habíamos establecido, ¿verdad? Economías que tienen un perfil económico mucho más robusto son las que reportan menos tasas de informalidad laboral, en tanto que las entidades con mayores precariedades económicas y sociales manifiestan mayores tasas de informalidad. Ya establecimos las consecuencias, los efectos de la presencia de la informalidad, ¿verdad? Nosotros le hemos llamado un hoyo poroso el mercado laboral con estas condiciones, sobre todo para la generación de ingresos fiscales para la federación, para los estados y los municipios. Hay una fuga, diríamos, hay una filtración de recursos que no ha podido cerrar la pinza el sector empresarial, los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, para establecer políticas e incentivos, la forma de regularizar un trabajo que en efecto es complicado, pero que es indispensable en términos de la perspectiva de las entidades federativas y su fortalecimiento. ¿Qué podemos sacar como conclusiones de estos referentes que tienen que ver con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo? En el país la población económicamente creció en 622,000 personas. Sin embargo, la tasa de participación económica cayó 0.5 puntos porcentuales y la población ocupada tuvo su primer retroceso trimestral desde el 2022. Obviamente, la parte dura y la parte referencial es que no hay un abatimiento efectivo mucho más sólido en el tema de la informalidad laboral en el país. Y se sigue manifestando de manera muy virulenta en entidades federativas como Oaxaca, como Michoacán, en el caso nuestro, que preocupa, insisto, porque el cinturón que significa la informalidad laboral, particularmente para los michoacanos, fíjense, 7 de cada 10 trabajadores se encuentran laborando en la informalidad laboral. Y este es el reto más importante que tiene que ver con el otro tema que aquí hemos venido trabajando, ¿verdad? No puede haber expansión económica cuando tienes debilidades en la estructura laboral. No puede haber expansión económica cuando tienes limitaciones de inversión física, de inversión en infraestructura, con la participación de la iniciativa privada y en los 3 niveles de gobierno. No puedes aspirar a un crecimiento sostenido en tanto que no haya una mayor homogenización del desarrollo local para generar bienes y servicios que satisfaga las condiciones socioeconómicas de la población, en el caso nuestro, de la población michoacana. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el espacio para mantenerse al tanto sobre el comportamiento de los fundamentales económicos. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.